un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de 22 de abril. Esta era la fecha en la que terminaba el cese al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, pero el presidente Donald Trump una vez más ha decidido postergar esta fecha y el cese al fuego seguirá de manera indefinida. Sin embargo, en las últimas horas, el principal negociador del régimen iraní asegura que no será posible reabrir el estrecho de Hormuz debido a lo que describió como flagrantes violaciones del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, incluyendo aquí el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y también las incitaciones a la guerra, dijo, de parte de Israel en todos los frentes. Irán incautó 2 buques de carga en el estrecho de Hormuz, después incluso de que Trump anunciara que había decidido extender este alto al fuego. Ha sido a conocer la información el medio oficial de República Islámica del régimen iraní, IRIB News. La Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria informó sobre la incautación de 2 buques infractores en el estrecho de Hormuz, el MS Francesa, perteneciente al régimen sionista, y el buque Epaminondas, los cuales intentaban salir secretamente del estrecho sin permiso, cometiendo repetidas infracciones, manipulando los sistemas de ayuda a la navegación y poniendo en peligro la seguridad marítima. Y continúan entre Naciones Unidas las presentaciones de las candidaturas para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy fue el turno del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, que entre otras cosas apuntó que el esfuerzo por poner fin a la guerra es complejo y que resulta fundamental además garantizar su continuidad. Se refirió también a la situación en el estrecho de Hormuz. Es muy importante que demos continuidad al proceso. Este es un proceso complejo. Tenemos el aspecto nuclear, que es por supuesto extremadamente complejo, y este es aquel en el que yo como organismo he estado participando. Pero hay por supuesto otros temas importantes relacionados con el paso de Hormuz, con misiles balísticos, relacionados con cuestiones regionales. Por lo tanto, creo que es muy importante que se dé una oportunidad para la paz. Grossi además dio una entrevista al diario argentino La Nación, donde criticó veladamente a la candidata Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, que es presentada por Brasil y México. Grossi, sin hacer una crítica directa, apuntó a que no criticaba a nadie, pero que no entendía. Él se definió como un muy orgulloso integrante del Servicio Exterior de Argentina y se preguntó: ¿cómo me voy a ir a buscar una bandera? En una velada alusión a que Michelle Bachelet no cuenta con el apoyo del gobierno chileno. Sobre Michelle Bachelet, afirmó la expresidenta de Chile, candidata a secretaria general de la ONU, que siempre estará del lado de las mujeres. Eso ante la posibilidad de que Estados Unidos vetara su nominación para liderar la ONU tras las solicitudes de varios congresistas que criticaron sus posturas respecto a la interrupción del embarazo. I truly believe in women's rights. Realmente creo en los derechos de las mujeres. No creo que se pueda decir que las mujeres tienen derecho a A, B y C y no tienen derecho a D, E y F. Creo que las mujeres tienen que decidir sobre sus propias vidas y también decidir cuántos hijos tienen. Eso a nivel personal. Pero si soy secretaria general, no importa en lo que yo crea. Puedes tener tu propia opinión, tus creencias, incluso puedes defender esas opiniones si crees que son importantes para el mundo, para las mujeres del mundo. Y yo siempre estaré al lado de las mujeres. By the side of women. En Colombia, el presidente Gustavo Petro da por terminadas las negociaciones de paz con una de las mayores disidencias de la ex-FARC. El Clan del Golfo, en tanto, descarta alcanzar un acuerdo de paz durante la presidencia de Petro. El abogado Ricardo Giraldo apuntó a que confía en todo caso que el proceso pueda continuar con una futura administración. Es el abogado del llamado Clan del Golfo y estas fueron sus declaraciones. Proceso de paz que quiso o que quiere hacer el Ejército Gaetanista de Colombia es con el Estado, no es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido, da unos avances muy importantes, empezó tarde,
y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz. Y el Papa León XIV continúa con su gira por África y en su segundo día de visita a Guinea Ecuatorial llamó a ampliar los espacios de libertad y a preservar la dignidad de las personas más pobres y privadas de libertad. Espíritu Santo, el futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y el compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. Y este es el sonido del tráiler oficial de la película Coyote vs. Acme, que se estrenará el 28 de agosto próximo. Es una película que está lista hace ya un par de años, pero que fue archivada por la compañía bajo la cual se realizó la producción original. Ahora, de mano de Ketchup Entertainment, llega este estreno, Coyote vs. Acme, donde, entre otros, participa el ex luchador John Cena. La película está basada en un artículo del año 1990, escrito por Ian Fraser, que se llamaba Coyote contra Acme y que apuntaba a cómo el coyote, tras décadas de haber sido destruido por bombas, dinamita y destrozado por imanes, había decidido tomar acciones contra la empresa que le ha provisto de todas sus herramientas e instrumentos durante tantos años. Acme. Y eso es parte de los titulares que mueven al mundo. We both know it would be very unpleasant if anything bigger were to become public. Y nos vamos a historias que se escuchan. Las trae Jorge Lira, que hoy nos habla de los beneficios para la salud de la música. Es necesario un momento así siempre. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula, ¿cómo estás? Aquí, esperando noticias respecto a cómo puede ayudar a la salud la música. Lo que pasa es que, bueno, qué duda cabe que la música tiene efectos terapéuticos, pero esa es una sensación que teníamos nosotros porque nos gusta la música, en general, las personas. Ajá. Hoy día se recomienda, por ejemplo, el contacto con la naturaleza también por sus efectos terapéuticos en terapias recuperativas, por ejemplo, de salud mental, en fin. Pero ahora hay evidencia importante respecto de los efectos terapéuticos médicos y rehabilitadores muchas veces de la música, en particular en momentos específicos. Así es que tengo aquí 4 estudios citados a partir de esa hipótesis. Tenemos, pero abundante material para sostener nuestras declaraciones. Ya, vamos. Mira, el primer beneficio que se le reconoce a la música es la aceleración en la recuperación después de una cirugía. ¿Qué te parece? El año 2024, un equipo de la California North State University College of Medicine revisó 35 investigaciones, eso es lo que se llama un meta-análisis, previas con pacientes sometidos a cirugías. Y se demostró allí que aquellos que escucharon música después de la operación reportaron, primero, menos dolor, segundo, una frecuencia cardíaca más baja, y tercero, necesitaron menos analgésico. Fíjate que quienes escucharon música necesitaron 0,8 miligramos de analgésico, mientras que quienes no escucharon, o sí, digamos, sin una mirada especial, necesitaron 1,7 miligramos de analgésico. ¿Qué te parece? Me parece que... ¿Será porque te distraes un poco? ¿Puede ser eso? ¿Será porque dejas de... Facilita la transición desde la anestesia hasta la recuperación y reduce el estrés durante ese periodo de cambio. Claro, porque ahora, te saca como de ti mismo, ¿no? A lo mejor desvías el foco de los efectos tras la operación y a lo mejor necesitas menos analgésico, porque estoy pensando que ese analgésico es el que se pide, ¿o no? Probablemente no sea como el basal, sino que cuando se pregunta cómo es su dolor, qué sé yo, la gente dice, sí, necesita algo más. Las caritas. La carita. Del 1 al 7, claro. Ahora, yo soy pésima para eso, siempre para mí es 7, 10, 20, 50, 50.000. Pero esto confirma que efectivamente la música te produce un efecto de relajación importante. Entonces yo, como en mis centros de estudios personales, fui y empecé a averiguar
con algunas personas, digamos, y algunos grupos de control acerca de canciones. Y me encontré con una amiga que hace poco fue operada de la rodilla y tuvo una recuperación en el posoperatorio de un par de días en la clínica y después en su casa como de un par de semanas. Una operación, digamos. Pero esta fue la música que ella escuchó durante todo su proceso de recuperación en sus momentos de ocio, cuando no estaba haciendo algún tipo de ejercicio, en la clínica. Puede ser un buen ejemplo, ¿no? De intenso, ¿eh? Recuperación, relax. Ahora, eso sí. Yo no sé si la música de Portishead es relajante. No, pero es como... Pero el pulso por lo menos es... Es como... Es media tensa, ¿o no? Pero el pulso del trip hop te lleva por lo menos a estar en un estado más de, no sé, de tranquilidad que de aceleración, digamos. Ahora, ojo que no depende del estilo musical, sino que de las preferencias personales de los pacientes. Eso, de lo que a ti te guste, exactamente, claro. Entonces, pero a la amiga que le gusta Portishead la relaja. Sí, claro que sí. Totalmente. Y de hecho se recuperó muy bien y ella es una ciclista, digamos, una ciclista amateur, digamos, de mucha actividad y estuvo ya a las 2-3 semanas volviendo a hacer sus rutinas. Así es que, un saludo para ella. Sí. ¿Y andará en bici escuchando Portishead también? Seguramente es muy relajante también, claro. Sí. Oye, bueno, Perdona, es que yo siento que es lo contrario, es muy tensa. Pero la música de Portishead. Pero ser tensa, ser como densa, pero te puede relajar. Claro. Y es lo que le gusta. Tal cual. Al Una menos gran banda. el centro de estudio, digamos, determinó. El centro de estudio, ya, entregó ese resultado. Ok. Oye, ya. Beneficio número 2 en este caso. En la Monash University en Melbourne, se analizó el caso de 10.900 adultos de al menos 70 años y se halló que quienes escuchaban música frecuentemente durante toda su vida, y en la edad adulta también, presentaron un 39% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con los que lo hacían de forma esporádica o casi nunca. ¿Cachai? O sea, la gente que escucha música durante toda su vida y que tiene una rutina de escuchar música, que conoce lo que escucha, en fin, tiene menos posibilidades de desarrollar, por ejemplo, demencia o problemas cognitivos hacia la mayoría de edad. Ya, pero eso era como, más bien como, ¿cómo se llama? Como, no sé, no necesariamente la causa de su estado de salud mental, pero quizás sea como asociado. Ayuda, claro, sí, no es causal, pero sí, causal, evidentemente. pero cuando fueron a contar a la gente, los que escuchaban música, tenían mayor bienestar que aquellos que no escuchaban. Que yo creo que eso corre para toda la vida. Sí, obvio que sí. Ahora, ok, y en tu centro de estudios personales, ¿qué canción se eligió? Espérate, que hay un dato más que dice que tocar un instrumento se relaciona con una disminución incluso mayor del 35% en el riesgo de demencia. Entonces, entre escuchar y tocar, dije, ok, vamos a una canción que mucha gente, al menos yo conozco, que ha intentado tocar y sacar en guitarra, sin que sean, digamos, guitarristas eximios y tal, hombres y mujeres. Una canción además de la época de estas personas de 70 años, me imaginé, y llegué a esta canción. Además que en Australia había que escuchar a los Bee Gees, obviamente. Estaba cantado, literalmente. Claro que sí. Creo que podría escuchar mucho a los Bee Gees si llegara a mi edad adulta con facilidad. ¿Sabes para qué me sirven muchísimo los Bee Gees? Para caminar. ¿Ya? Porque tienen como pulso firme, claro, ¿cierto? Y es muy pegajoso. Así es. Yo, con un disco de grandes éxitos de los Bee Gees, puedo llegar a donde tú quieras. No me detiene nadie. Muy bien, sí. No, y además esta canción es muy bonita, la que elegiste. Obvio que sí. Jack Tolkien es una gran canción. Es como pre-disco, ¿no? Está como en la trayectoria, ¿no? Como en el camino. Claro, sí. Claro. Sí. Antes del éxito así como súper mundial con Fiebre Sábado por la Noche y todo lo demás. Bueno, aquí está como esta línea. Oye, pero los de la guitarra, así como... Me gusta el estilo de guitarra porque la gente que yo conozco en general que quería tocar guitarra tocaba Escalero al Cielo.
Eso era como Sí. Lo que pasa es que me fui a Australia. Yo también hubiera puesto tienes Stairway razón, to sí. Heaven, Sí, Smoke on the sí. Water, claro. Pero Que levante la mano el que tocó Escalera al Cielo. Claro, No, pero es que además uno solo sacaba la introducción. Sí, ¿ya? O sea, más ya no se podía Tal llegar, cual. pero como con cierto ánimo uno Claro. tocaba la introducción de Escalera al Sí. Cielo. para que haya una intención un poco más, de ir un poco más allá. El australiano Ok. tiene sus cosas, ¿no? Ok. Bueno, pero otro beneficio allí, por lo menos se identifica Sí. que escuchar música, tocar un instrumento, claro, yo creo que tiene que Hasta tener altas beneficios edades, sí. porque es como concentración, habilidad, Bueno, te digo, a propósito coordinación. de eso mismo, el Harvard Medical School recopiló un montón de estudios sobre que confirman que aprender y practicar un instrumento desarrolla capacidades cognitivas desde la infancia, pero también en la edad adulta, si es que alguien quiere hacerlo tardíamente. ¿Ya? Es muy deprimente, yo traté Y esto tiene una explicación científica. traté de aprender piano. Yo también. No, yo guitarra, nada. Me sé 3 notas de guitarra, nada más. Pero yo como que la guitarra yo con un cancionero salvo. Pero así como, no, me dio por el piano, porque dije yo también puedo. Y ahí sigo, sí. todavía convencida de que algún día podré. Claro. Hoy día hay aplicaciones que ayudan, pero mira, dice, por ejemplo, el entrenamiento musical en niños se asocia con un aumento en el tamaño del cuerpo calloso anterior, que es una región que facilita la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Hacer música exige una combinación de percepciones, como tú decías recién, movimiento e integración sensorial que fortalece la conectividad neuronal. Entonces fui y averigüé qué canción se enseña a los niños en las diversas escuelas de música que hay hoy día para iniciarse, por ejemplo, con los diversos instrumentos. Y una que se repitió varias veces en escuelas, digamos, instaladas y otras que son más como, qué sé yo, como de barrio, es esta. Una canción de, podemos decir, baja complejidad, pulso simple para introducir a los niños, sobre todo a los adolescentes, en el mundo de el rock, del pop, de la música popular. Sí, tienes razón. Además tiene un compás que yo creo que permite que todos nos pongamos de acuerdo, porque eso es lo más difícil de tocar Sí, en claro. banda, ¿no? Es como que Claro. ya, ahora todos juntos, cuesta un montón. sí. Claro, y esta es como Como para iniciarse. directa, está sí, perfecto. como la base es como clarita, el riff contundente y simple, ¿no? Lindo. Y por último, algo que seguramente vamos a estar todos de acuerdo, es el beneficio de la música en vivo, porque con un concierto, Paula, se generan respuestas cerebrales intensas y prolongadas, esto según un estudio de la Universidad de Zurich, lo que convierte a la experiencia de ir a un concierto en una experiencia de, digamos, intensidad que ayuda a activar una red neuronal más amplia y que genera beneficios. No, me perdiste. O sea, ir a un concierto Sí, te activa. exactamente. Te activa Sí. como las neuronas. Así es. Te enciende las neuronas. Una mayor estimulación que ocurre sobre todo en momentos de interacción entre quienes están sobre el escenario y el público. Y el momento máximo de interacción en la historia de la música popular entre quien está sobre el escenario y el público es el ¿Sí? siguiente. Qué grande. Esas 70.000 personas que el 13 de julio del 85 estuvieron en Wembley salieron absolutamente activadas de ese lugar. Exactamente. Después de esta conexión con Freddie Mercury. Muy bonito, Sí. muy bonito. Sí. Es como llamada y respuesta, ¿no? Tal cual. Es call and Tal cual, response. sí. Ay, qué bonito, muy bonito. Muy bien, Jorge Lira. ¿Con Sí. qué vamos a cerrar esta conversación respecto a todas las cosas buenas que nos trae la música? Yo he comprobado que hay artistas chilenos que también logran esta conexión, esta interacción. Sí, pues. Y es una mujer, por cierto, y es una persona que, digamos, está alcanzando un lugar de leyenda en la historia de la música chilena. Y con eso ¿Mon vamos a Laferte? cerrar, con ella. No precisamente, ¿No? pero con una influencia de ella.
buenísimo. Ahí quedó el público cantando. Sí, pues. Sí, pues. Es que Miriam podría ponerse de pie sobre el escenario, Y no tocar cantar. los compases, exactamente, y encender el micrófono, y la gente cantaría esta, que es una canción estupenda. Exactamente, sí. Estupenda. Yo durante el verano estuve en un show de Miriam, de los varios que he estado, y ¿Ya? confirmo que es absolutamente totalmente terapéutico ir a ver a Miriam Hernández. Absolutamente, ¿no? Porque además son canciones con mucha historia, Además. son canciones con mucha garra, y allí nos vamos al coro, Jorge Lira. Escucha al público, mira. Cuando llueve su universo y su razón de ser, te parece estatua. La verdad, estar ahí entre el público y sentir como la gente canta las canciones de Miriam, sobre todo las mujeres, es una cosa sobrecogedora. Ahora las mujeres y los hombres, seamos honestos. No, también, Jorge. sí. ¿Tú no cantabas? Sí. ¿Te pareces tanto a No, él? pero yo cantaba más bajito. Jorge Lira, muchísimas gracias por traer estas historias. Te despedimos con el sonido de Miriam Hernández. No podría ser mejor la despedida. Así es, que estén bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por tu atención. Has llegado al final de este episodio. Y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo, en cooperativapodcast.cl, en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.